Bueno, y siempre será un placer hablar de la tipología 3, de las personas de tipología 3. El 3, que es una persona tan líder, tan excelente, tan capaz, esas personas que siempre van adelante, que siempre van en la punta, esos que podríamos decir que guían el camino también. Las personas de tipología 3, como todos los demás, también van a tener y se van a encontrar con una propia oscuridad, con un vacío. El vacío del 3, lo hemos dicho, que justamente es el amor propio. Es el no sentirse profundamente valiosos en su interior. Es el desamor. Incluso podríamos decir desde el punto de vista del eneagrama que las personas de tipología 3 son las que más baja autoestima tienen, aun cuando jamás lo van a revelar. Y desde luego todo lo que hacen es para mostrar todo lo contrario a lo que en el fondo sucede dentro de ellos mismos. Y es esa inseguridad personal tan grande. No es una inseguridad frente a la vida, como la que le sucede al 6, sino es una inseguridad en su autoestima, es una fisura en su amor propio muy profundo la que le sucede al 3. El 3 es una persona que se valida con los demás y se valida en el mundo precisamente a través de las acciones, a través de los hechos. Se valida a través de lo que logra, de lo que obtiene. Entonces el 3 es una persona que trabaja compulsivamente, entregadamente, obsesionadamente. La vida profesional del 3 ocupa el 80 o el 90% de su vida, en realidad, y la familia y todo lo demás ocupa el 10, el 20% como máximo. Siempre le reclaman eso al 3, ¿no? Al 3 siempre le reclaman por qué no eres más familiar, por qué no entregas en la casa, por qué no entregas en la familia tanto como lo haces afuera en tus asuntos profesionales, en tus asuntos financieros, en tus asuntos deportivos, en tus asuntos sociales, por qué eres, por qué eres candil de la calle y eres oscuridad de tu casa. Le preguntan y le reclaman a la persona de tipología 3. Entonces el 3 es una persona que en algún momento va a tener que conectar con su herida. Y su herida tiene que ver con el rechazo, tiene que ver con el no ser suficiente, no ser too much, con el no estar al nivel, no ser digno de amor. Por cualquier extraña razón, el 3 entendió en su vida, a lo largo de su historia, que necesitaba hacer muchas cosas para realmente ser una persona valiosa y para ser una persona reconocida, que no bastaba con simplemente ser y existir, que tenía que hacer, y que las personas que pasaban a la historia, de las personas de las que se hablaba en los libros de historia o de las que se hablaba en la sociedad o en las redes sociales, eran las únicas personas que tenían valor. Entonces la admiración, el aprecio, los aplausos se convierten en una forma muy agradable de amor y de afecto para esta persona que tiene un espíritu energético muy orientado a la acción y al hacer cosas y que desde muy pequeña entiende que el logro y los resultados serán su carta de presentación. El 3, que es una persona muy hábil con su hemisferio izquierdo, es una persona que sabe cómo no se da puntada sin dedal. El 3 sabe cómo dice y cómo hace las cosas para obtener un resultado. El 3 tiene una gran habilidad para concatenar en su mente la causa con la consecuencia, la causa al efecto. El 3 sabe y desde muy temprana edad entiende cómo se producen los efectos. Entonces se vuelve un experto en las causas para lograr dichos efectos. El 3 es una persona estratega, inteligente, calculadora, una persona supremamente analítica, supremamente hábil con la mente y muy energética.
Es muy común ver en los treses que tienen un alto nivel de energía y tienen un instinto fuerte. Los treses no son pasivos, son activos. Muchas veces incluso son agresivos, son combativos dentro del eneagrama. Pero el 3 vive en medio de eso, vive en esa dualidad, en esa dicotomía entre lo que muestro versus lo que yo soy. El 3 vive encerrado dentro de esta faceta, lo cual le vuelve muy complicada la vida, porque el 3 en esencia llegará al punto en donde se dará cuenta que aquello que lo motivó en sus primeros 20 o 30 o 35 años de vida, por poner un número cercano, no es lo que lo va a motivar después. Es decir, el 3 puede ser muy hábil en la juventud para enmascarar, mostrar, engañar hasta cierto punto, generar impresiones, influenciar a los demás sabiendo qué decir, qué mostrar, cómo mostrarlo, ¿no? Ese deseo y esas ganas enormes de ser como el pavo real que se muestra para los demás, la va a esconder detrás de un manto de modestia, de una interesante y particular modestia. Entonces el 3 no va a hablar de lo que tiene, no va a hablar a grito herido de lo que obtiene, de lo que compra, de lo que posee, de lo que obtiene, pero lo va a mostrar sutilmente. Entonces es muy fácil, por ejemplo, ver que el 3 se puede tomar un selfie con alguien de su familia, como por decir, oh, quiero resaltar a alguien de mi familia, ¿no? Aquí estoy con mi familia, quiero mi familia, amo mi familia, por eso me tomo la foto con alguien de la familia, soy una persona especial, tengo familia y amo la familia. Pero de fondo, detrás en el selfie, detrás se alcanza a ver el Porsche último modelo, se alcanza a ver la cola del Porsche o la placa del Porsche para que literalmente, o la referencia del Porsche último modelo para que la gente sepa que tiene un Porsche, pero apenas porque se alcance a ver y a percibir. Pero él nunca lo va a contar, nunca lo va a contar abiertamente, pero sí lo va a dejar ver de la manera como el 3 trasciende en su estatus, como se eleva en su estatus. Para el 3 es muy importante ocupar una jerarquía alta dentro de la manada o lo que llamaríamos la jerarquía de la manada social, visto desde un punto de vista netamente instintivo, ¿no? Viendo la vida desde la perspectiva instintiva, que es como lo ve el humano que duerme. Retomando un poquito conceptos parecidos a los del cuarto camino de Uspensky, también de las enseñanzas de Gurdjieff. Entonces, el ser humano que duerme opera de una manera mecánica, opera de una manera automática. El 3 tiene una función de liderazgo dentro de la manada cuando está viviendo de una manera automática. Lo que sucede a los 30-35 años de edad, como lo mencioné apenas hace 3 minutos, y estaba pendiente para que desarrolláramos la idea, es que en algún momento el 3 se va a cansar y se va a saciar de su falsedad. Se va a cansar y se va a saciar de estar demostrando y de estar mostrando. El 3 es tan inteligente que va a llegar un momento en donde perciba y se da cuenta en las redes sociales de cómo muchas otras personas de tipología 3 son, hacen y se expresan en el mundo de la misma manera que él lo hace, porque el 3 es muy evidente, siempre orientado al logro y al resultado. Es como un hambre y una sed enorme y profunda por decir, yo soy más, yo soy mejor, yo he hecho más, soy digno de más, merezco más y me debes admirar, apreciar y desde luego, respetar. El 3 en algún momento se va a dar cuenta a través de los demás y a través de sus propios desaciertos, a través de que su imagen pública y su imagen personal no solamente no coincidan y no concuerden, en algún momento lo va a tener que ver y lo va a aceptar, sino que en algún momento la discrepancia entre su vida personal y profesional se vuelve una contradicción tan grande en su propia vida que lo pueda llevar a un divorcio o simplemente lo pueda llevar a una vergüenza social. Y cuando se convierte esto literalmente en una vergüenza pública o en una vergüenza social, o simplemente queda expuesto, o simplemente se cansa y se satura de vivir su propia mentira, o de escalar y de nunca encontrar felicidad en el escalar y sentir
que nunca logra llenar el vacío profundo que tiene en el alma, por más dinero que obtenga, por más clubes a los que pertenezca, por mejores sociedades financieras en las cuales participe, por mejores juntas directivas a las cuales acceda, va a llegar un momento en donde su punto de saturación tendrá que ver con eso, con el mostrar lo que no soy y no poder ser lo que sí he podido mostrar. Y cuando el 3 quiera ser coherente, que es algo que siempre ha predicado, pero en realidad no ha aplicado. Cuando el 3 quiera encontrar y llenar ese vacío, tendrá que enfrentar algo que es su sensatez. Pero finalmente el 3 de muchas maneras se puede llegar a desintegrar. El 3 puede llegar a perder su energía y puede llegar a perder la cabeza y descentrarse y desintegrarse justamente a causa de la saturación de su propia vanidad, de su propia mentira o de los resultados que consiga a través de ella, negativos desde luego. Y cuando el 3 se desintegra y pierde su energía y se desempodera, va a caer a las profundidades del 9. He visto a lo largo de los años, no solamente en los salones, en los auditorios y en las clases, sino en la consulta individual, a lo largo de todos estos años, múltiples veces, centenares de veces, cómo las personas de tipología 3, por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico, son las más volubles con su peso. Cómo un 3 puede llegar cuando está contento y cuando tiene su energía vital muy alta a estar en homeostasis, tener su cuerpo delgado, digámoslo así, estar bajo un porcentaje de grasa. Ya me van a entender a dónde voy con esto. El metabolismo del 3 he visto que es el más susceptible a los cambios de energía. Cuando el 3 pierde la motivación, pierde ese impulso acelerado y workahólico de la dedicación a la acción para obtener y mostrar esos resultados y mantener un estándar y un estatus, cuando tiene esos quebrantos, cuando fracasa, cuando no triunfan algo, cuando pierden un negocio, cuando hablan mal de él, cuando queda expuesto por conversaciones o chismes o rumores de los demás a una mala imagen, que son las cosas que tanto van a dar en la fibra sensible del 3. ¿Qué va a suceder con él? Se le baja el metabolismo, da el paso atrás y es más o menos lo que le pasa al macho o a la hembra alfa en cualquier manada cuando pierden un combate. Simplemente tiene una pérdida de testosterona y simplemente se aleja del depredador. En ese momento ya no quiere dar más la pelea y tiende a encerrarse, tiende a engordarse, gana peso inmediatamente. Es impresionante, por favor no me crean esto. Verifíquenlo a través de la propia observación, a través de la vida. El eneagrama en donde mejor se puede aprender y en donde más se puede verificar no es en los textos, no es en los libros de texto, es en la realidad. Mi experiencia me mostró cómo los 13 cuando pierden su energía, cuando se descentran y caen y se desintegran en lo negativo, en las expresiones negativas del 9, literalmente pueden apagar el celular, pueden simplemente no llamar, no dar la cara, no contestar WhatsApp, incluso alejarse de las redes sociales, incluso cerrar alguna de sus redes sociales. Simplemente se pierden. Es como si ellos quisieran estar allí cuando están triunfando, porque desde luego la visibilidad es un platillo favorito del 3, pero cuando él ya no está brillando, cuando no tiene esa visibilidad o cuando está en una derrota, en un fracaso, algo que lo pueda hacer llegar, ver como una persona menos valiosa frente a los demás, el 3 da el paso atrás, no se quiere dejar ver y se va a enclaustrar y se va a encuevar. Y literalmente va a quedar en la apatía. He visto muchos 13 que quieren mandar todo para el carajo, en la terminología muy colombiana, ¿no? Muy en una expresión latinoamericana como la que tenemos acá. Quieren mandar todo para el carajo, se quieren olvidar de todo. Incluso como no querer volver a saber de algo, para poner un ejemplo muy elemental. Si un 3 va a correr una maratón o va a correr una carrera de endurance, alguna carrera cualquiera, en la disciplina que sea, y obtiene un mal resultado, no solamente va a ser muy proclive y va a tener una tendencia enorme a justificarlo en redes sociales de mil maneras. El clima, la hidratación fue pésima en el evento, la organización fue terrible. O sea, no solamente va a tener esa tendencia a justificarse, sino que a la primera o a la segunda o a la tercera que le suceda algo así, simplemente se van a desaparecer y se van a retirar y no van a querer dar más la cara.
Un 3 digamos muy pulido, un 3 muy estratega, va a hacer todo esto y va a pertenecer a todo esto, pero simplemente va a hablar a través de los resultados. El 3 odia las justificaciones, pero se ve muy tentado a darlas cuando está mal. Pero cuando se descentra, eso es en el aspecto negativo, pero ya cuando cae y se desintegra en lo peor del 9 ni siquiera es un tema de justificaciones, es un tema de aislamiento y es un tema de escapismo, literalmente. Y ahí es donde el 3 perdón, no solamente tocará fondo con su propia oscuridad, sino tendrá que apoyarse inteligente y valerosamente en sus dos alas. El ala 2 para el 3 para nuestro hábil inteligente 3 será el servir y el ala 4 será el sentir. Dicho de otra manera, cuando el 3 quiere conectar con su verdad y con su amor propio y quiere ser amado por lo que es, no por lo que hace, y quiere empezar a vivir una vida más honesta y una vida más fluida y no tener que gastar su energía y su tiempo tratando de sostener una imagen pública, sino poder tener relaciones más cercanas y empieza a querer valorar esto en demasía, en ese momento va a necesitar el ala 4. Es muy común que un 3 con el ala 4 desarrollando y entrando en su ala 4 se conecte con la espiritualidad, se meta profundamente en la espiritualidad, empieza a asistir a cursos, a workshops, a leer libros de crecimiento interior, a leer y observar y seguir referentes en redes sociales o en Instagram, o simplemente a entrar en algún evento que pueda ser fuerte y confrontante con él mismo. Los 13 tienen esa capacidad y lo hacen, y cuando lo hacen muy bien. He visto 13 pasar de la falsedad a la coherencia esencial y a la coherencia personal de una manera increíble cuando se comprometen a hacerlo. Es que su capacidad para obtener resultados es enorme. Con el ala 4 se conectan con lo espiritual, van hacia adentro, tienen como esa introspección. Y con el ala 2 siempre llegará la servicialidad, ¿no? El servir, el, el salir un poco hacia la piel. Incluso el 3 no solamente aprenderá, sino disfrutará dar abrazos y disfrutará ser amoroso y disfrutará que lo que haga para ganar dinero, para tener un estatus social, que igual siempre va a ser importante para el 3, pueda llegar a servirle al mundo, dejar un legado y tener un propósito. Pero eso será a través del ala 2, pero con la conexión espiritual e interna y del sentir y de la sensibilidad del 4. Algo con lo que el 3 no quería conectar, porque el 3 no quería conectar con el vacío. Por eso siempre vivió ocupado afuera, en los negocios, en la imagen, en el dinero, en el deporte. Siempre estar ocupado, no siempre estar siendo eficiente. Pero cuando el 3 conecta con su ala 4 y conecta con su dolor y con su baja autoestima y lo enfrenta y lo asume, muy rápidamente lo podrá haber hecho antes o lo puede hacer después. He visto las dos direcciones, pero se conectará con el ala 2 del servir y el agregarle valor a la vida y empezar a expresar amor y ya no solamente querer que el reconocimiento y el afecto sea a través de aplausos o abrazos, sino también aplausos o admiraciones o palabras de reconocimiento o de reafirmación, sino que ya será una persona más próxima. Sabrás que un 3 se está empezando a integrar muy bien consigo mismo y con lo mejor de sí mismo y con su luz cuando lo veas siendo amoroso, cuando lo veas siendo desinteresado, cuando veas que no tiene una estrategia detrás de lo que hace, cuando veas que lo que hace también lo hace movido por un propósito. Ese es el momento en el que 3 se está conectando con su luz, con sus dos alas se va a encender, con la fuerza sus dos alas se equilibra, se armoniza y el 3 se nos va a integrar en lo mejor del 6. Y en lo mejor del 6 despertará lo más positivo del 6: la lealtad, la honestidad, la transparencia, el amor y el compromiso por la familia, cosas que antes olvidaba, cosas con las que antes no conectaba tanto, ahora se van a empezar a volver importantes. La familia, el amor, las relaciones. Y el 3 va a empezar a valorar más al sujeto que al objeto. Va a empezar a valorar más el nosotros que el yo. Y va a empezar a dejar de competir y de rivalizar para brillar y va a querer brillar con los demás
y será un líder que ya no compite sino comparte, ya no compite sino coopera y ya no lo hace por llenar un vacío desde la vanidad, sino por agregar propósito con un equipo de personas que puede ser su familia o su propia empresa, con las que está haciendo algo que no solamente le dé la calidad de vida que quiere tener, sino con la que le pueda agregar valor al mundo y legar algo especial a la vida. Será su manera de conectar con el propósito y de sentir que realmente vale por lo que deja y no necesariamente por lo que muestra. Y ahí es cuando vendrá la construcción de su propia autoestima y su amor propio. Y para terminar, no puedo cerrar sin decir esto. Va a llegar el día en que el 3 diga, yo valgo y soy una persona valiosa y especial, no por lo que hago, no por lo que tengo, no por lo que dicen de mí, sino soy digno de ser amado y merezco ser amado y encontrar gente hermosa en el camino por lo que soy y por lo que solo yo sé que soy. Autoestima es la estima que yo tengo de mí mismo y llegará el día en que no me interese generar impresiones afuera, habré construido después de tanto competir y de tantos aciertos y desaciertos una gran opinión de mí mismo y con mis dos alas y habiéndome saturado de mi propia falsedad y de mi propia oscuridad, me conectaré con mi propia luz, que será mi amor propio, el que ahora entregaré en propósito al mundo. Esa es mi mejor definición y ese es mi compartir sobre lo que es la personalidad tipo 3. Espero que te haya gustado, espero que te haya arrojado algún manto, algunas de luz sobre esto y me encantará que sigamos compartiendo más adelante.